Vamos a comenzar con esta mesa de testimonios de vidas con sentido, que como veréis entronca muy bien también con el tema de la esperanza, porque no solamente estamos viendo la esperanza así en general, como veis cada una de las charlas o cada uno de los testimonios que tenemos hoy, igual que ayer, pues va haciendo como un prisma, va viendo distintas caras de la esperanza. Y los dos testimonios que tenemos hoy yo creo que son dos testimonios muy potentes, precisamente de vidas con sentido y que con su misma vida anuncian una esperanza muy fuerte. Por una parte tenemos, como veis ahí, a Jordi Pons Sabaté y por otra parte a Joaquín Echeverría. Ambos dos, como dicen en Ecuador, pues los podéis encontrar muy activos también en redes sociales, con lo cual pues luego podéis ver muchos más testimonios, muchos más lugares donde han estado dando testimonio, etc. Vamos a comenzar con Jordi. Están haciendo ahora pruebas de sonido porque va a ser también con videollamada, como hemos tenido a la mañana, y veréis además por qué. Sí, ¿no? Funciona bien, perfecto. Jordi, así rápidamente, ¿alguno sabe quién es? Sí, ¿no? Unos cuantos sí. Tengamos en cuenta que es una persona que no solamente ha tenido acceso, incluso hasta Penélope Cruz, para hacerle una entrevista, sino que incluso es de las principales personas que ha conseguido que se aprobase la ley ELA en el Gobierno y que principalmente está luchando para que ahora se les dé la financiación adecuada. Voy a leer simplemente y muy brevemente un tuit que puso él mismo ayer. Dice: con 16 años me diagnosticaron cáncer erróneamente. No me hundí. Con 21 años perdí a mi madre por un cáncer. No me hundí. Con 30 años la ELA eligió mi cuerpo. No me hundí. Con 33 años perdí de golpe la salud, el amor y el dinero. No me hundí. ¿Quién no ha permitido que me hundiera? Y también por añadir una postilla de humor, que es muy característico suyo, ahora con 41 años soy calvo y estoy hundido. Vamos a contactar con él mismo también se va a presentar y nos va a dar su testimonio. Hola guapos y guapas, soy Jordi Sabaté, tengo 41 años, soy calvo, activista por el derecho a la vida de las personas enfermas de ELA y de otras enfermedades similares, creador de contenido y presidente de ELA2, Asociación Española para la Investigación de la ELA. Antes de empezar quiero dar las inmensas gracias a todos los organizadores de estas maravillosas jornadas católicos y vida pública en el País Vasco, y que hayáis pensado en mí para ser ponente en esta mesa presidida por el padre Fran Pinilla, pobre de pelo como yo, jajajajaja. Compartir mesa con Joaquín Echevarría, el padre de Ignacio Echevarría, es un verdadero honor. Ignacio Echevarría siempre presente. Dicho esto, empezamos. Hace más de 10 años que convivo con la ELA, enfermedad mortal. No puedo moverme, hablar, comer, beber, ni respirar, y amo la vida. Hoy quiero compartir con vosotros mi historia, mi fe en Cristo, cómo enfrento esta macabra lotería que es la ELA, y por qué lucho cada día por defender el derecho a vivir. Todo esto mientras denuncio la atrocidad de que, en España, tengamos solo y exclusivamente ayudas para morir con la eutanasia. Nací en Barcelona, en el barrio de La Bordeta, en 1984. Antes de la ELA, era un tipo normal, emprendedor, con mi propia empresa de artes gráficas y publicidad, amante del pádel y de la buena compañía. En 2014, con 30 años, todo cambió. Empecé a notar rigidez en una pierna mientras jugaba al pádel. Luego, perdí fuerza en un brazo haciendo pesas en el gimnasio. Pasé 3 años con diagnósticos erróneos. En esos 3 años pasé un miedo, un terror, un pánico y una angustia
que jamás imaginé vivir. Para mí la incertidumbre era un infierno. Hasta que, el 9 de octubre de 2017, me dieron la noticia: Jordi, tiénesela. Y aunque parezca una locura, sentí un profundo alivio, ya que aunque me dieron el peor de los diagnósticos posibles, que me condenaron a una muerte prematura y agonizante, por fin sabía definitivamente que el nombre y apellido de la enfermedad que tendría que convivir, y fue en el mismo segundo uno de recibir la noticia, que mi mente tuvo claro que mi nueva misión en esta vida era dar la máxima visibilidad a la ELA, conseguir dinero para la investigación y ayudar a defender nuestro derecho a la vida. La ELA es una asesina en serie silenciosa, te paraliza músculo a músculo hasta que no puedes ni respirar. Mi vida se derrumbó de golpe. Mi pareja, que llevaba más de 10 años de relación, me dejó, culpándome por no haber buscado más médicos. Tuve que cerrar mi empresa y mudarme con mi padre porque ya no podía valerme por mí mismo. Fue duro, perdí la salud, el amor y el dinero de golpe. Pero no me rendí. Encontré un nuevo amor, Lucía, mi mujer, un pilar fundamental que me hace la vida más bonita, aunque a veces pagaría por un botón de silencio para ella. Ja 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 ja. Hoy, mi casa parece una UCI. Estoy traqueotomizado, conectado en una máquina para respirar 24 horas. Me alimento por sonda gástrica y dependo de 7 profesionales sanitarios, que pago por la ayuda económica de 5 familiares míos. Sin ellos, estaría muerto, ya que me hubiera visto obligado a morir, deseando vivir por no poder pagar mis cuidados enfermeros. Pero, a pesar de todo, sigo siendo yo, un vividor que disfruta de lo simple, ver, oír, sentir, y que no pierde la esperanza. Mi fe en Cristo es mi ancla. Soy católico. Creo que Dios es un compañero de vida, alguien que está conmigo en los buenos y malos momentos. Cuando me diagnosticaron ELA, no perdí la fe. Al contrario, se hizo más fuerte. Mi fe y amor por la vida me da fuerza para levantarme cada día. Bueno, metafóricamente, porque no me muevo. Ja 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 ja. Amo la vida porque creo que es un regalo, y Cristo me enseña a valorar cada instante, y aunque cueste mucho de creer, jamás tengo días malos por mi enfermedad. No puedo moverme, hablar, comer ni beber, y respiro gracias a una máquina. Si no pago la luz, en 2 minutos estoy muerto, literalmente. Pero no me hundo. Me centro en lo que sí puedo hacer: pensar, sentir, comunicarme con mis ojos gracias a la tecnología, y jamás pienso en lo que antes podía hacer y ahora no puedo. Mi filosofía es simple: no mires lo que perdiste, disfruta lo que te queda. Me río de mí mismo. Mirad qué calvo estoy, y tengo una salud de hierro. Las adversidades no me definen, mi actitud sí. La ELA no toca mi mente, así que sigo siendo Jordi de siempre, y eso me basta para seguir adelante. La existencia es un regalo, incluso con ELA, la enfermedad más cruel que puede sufrir el ser humano. Por eso me duele que en España se haya priorizado la ley de la eutanasia antes que una ley que garantice una vida digna. No estoy contra quienes eligen la eutanasia, los respeto profundamente, pero me aterra que muchos lo hagan por desesperación, por falta de recursos. Eso no es libertad, es abandono. En 2022, una trabajadora social vino a casa y, viendo mi estado traqueotomizado con sonda, me ofreció la eutanasia. Sentí asco y rabia. No era ciega, sabía cómo estoy. ¿Por qué no me ofreció ayuda para vivir mejor? La muerte no es la solución para los que deseamos seguir viviendo. La solución es invertir en cuidados, investigación y esperanza. Quiero vivir, no porque sea un héroe, sino porque amo la vida. Y como yo, la gran mayoría de los enfermos de ELA queremos lo mismo: una oportunidad justa para elegir vivir. Desde que me diagnosticaron, mi misión es visibilizar la ELA y luchar por nuestros derechos.
En 2024 se aprobó y se publicó la ley en el BOE, el día más feliz de mi vida. Pero hoy, 29 de marzo de 2025, os digo con dolor, esa ley es papel mojado, ya que la ley aún sigue sin presupuesto ni financiación. Desde que se aprobó la ley en octubre de 2024, han muerto casi 500 personas con ELA sin ayudas. En España, cada 8 horas muere alguien por esta enfermedad, y también cada 8 horas hay un nuevo diagnóstico, independientemente de la edad, sexo, estilo de vida, ideología y estatus social. Mi capricho de elegir vivir entre 5 familiares míos les cuesta más de 10.000 euros al mes, y los que no tienen esa suerte, pues se ven obligados a pedir la eutanasia en contra de su voluntad. Es inhumano y terrorífico. La ley no es ideología, es humanidad. Gracias por escucharme. Seguiré luchando hasta hallar una cura o hasta que me vaya a tomar unas cañas con San Pedro. Mi fe en Cristo, mi amor por la vida y mi cabezonería me mantienen en pie o en silla, mejor dicho, ja 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 ja. Os pido, moveos por la vida, defendedla. Viva Cristo nuestro Señor, y viva la vida. Que Dios os bendiga. Como veis, un testimonio muy potente de vida. Le agradecemos tremendamente a Jordi. No vamos a cortar con Jordi ahora. Como veis, se puede comunicar, ¿no? Dicta con los ojos. Una máquina, con los movimientos oculares, le permite el comunicarse, incluso de escribir WhatsApp y poner emoticonos. Entonces, vamos a... Este ratito que vamos a estar con el siguiente testimonio, si alguno quiere hacer alguna pregunta, que la escriba ahora o la vaya escribiendo ahora y nos lo pase para podérselo escribir nosotros y que él vaya preparando esas respuestas. Y cuando terminemos con el testimonio de Joaquín, ya hacemos la ronda de respuestas, ¿vale? Voy a presentaros al siguiente testimonio, a Joaquín. Joaquín Echeverría, simple y llanamente, se presenta como el padre de Ignacio Echeverría. Obviamente su historia es mucho mayor, ¿no? Pero eso, perdón por la pequeña confidencia, pero yo cuando voy al pueblo no soy Fran Pinilla, soy el hijo de José Vicente, el mecánico de Gómez Serracín, ¿no? Y dicen que no hay mayor orgullo para un padre que dejar de ser fulanito de tal, sino el padre de. Entonces, él es el padre de Ignacio Echeverría. No sé si conocéis este libro, esta tarde parece que estamos vendiendo libros, pero no sé si conocéis este libro, Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Es no una biografía al uso, porque recoge mogollón de testimonios y de cómo fueron viviendo día a día y minuto a minuto también. Solamente os voy a leer la primera estrofa para que ubiquemos quién es Ignacio Echeverría, pero él, su padre mismo, nos lo va a contar. Puente de Londres, 3 de junio de 2017, un atentado yihadista conmovió al mundo. Ignacio Echeverría, un ciudadano español, salió en defensa de una mujer empuñando como arma un monopatín, una de sus aficiones. En el intento de defenderla, quedó tumbado en el suelo, herido de muerte. En la confusión se le dio por desaparecido hasta que después de días de incertidumbre se confirmó su fallecimiento. Y tenemos con nosotros a Joaquín Echeverría. Muchas gracias por darme
Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi hijo Ignacio. Antes de nada tengo que decir que yo me siento un poco impostor, porque estoy en un sitio donde el asunto es la creencia en Dios, la fe, la fortaleza de la fe, y yo soy un converso. Creo que nunca perdí la fe, pero sí perdí las prácticas religiosas y, por tanto, afortunadamente tengo que hablar de Ignacio. No necesito hablar de mí, aunque tendré que contar algo de lo que sentía ahí con su muerte, pero afortunadamente puedo hablar de Ignacio y no es necesario hablar de mí. Lo primero que voy a contar es en qué consistió el atentado. El atentado consistió en que el día 3 de junio de 2017, un poco más tarde de las 10 de la noche, hora londinense, 3 terroristas subidos a una furgoneta se subieron a una acera y embistieron a una multitud en el puente de Londres. Avanzaron atropellando a quien pudieron y cuando la furgoneta se estrelló contra las barandillas y quedó ya inmóvil, se bajaron los 3 terroristas que habían estado entrenándose y que habían estado tomando anabolizantes, creo que se llaman los medicamentos para muscularse y estar fuertes. Llevaban más de un mes ensayando una especie de coreografía para que cuando se bajaran de la furgoneta no darse la espalda y estar protegiéndose entre ellos. Avanzan apuñalando a la multitud. Ignacio esa tarde había estado patinando con unos amigos y cuando terminan de patinar, llama a su hermana Isabel, su hermana pequeña, para decirle que en lugar de ir a cenar a su casa, que se va a ir a cenar con los amigos, que tal vez llegue tarde, pero que como tiene llaves, que no se preocupen porque llegará y dormirá en su casa y ellos podrán ir de compras el domingo, el día siguiente, y él se quedará con su sobrina. Y cuando avanza, cogen unas bicicletas municipales para avanzar hacia el Borough Market, ven una multitud, ven jaleo, ven gente corriendo y oyen a la policía gritar huyan, huyan, escóndanse por megafonía. Entonces, esto que estoy contando ahora lo cuentan sus amigos, porque Ignacio desde ese momento ya no dejó testimonio de lo que presenció ni lo que hizo. Entonces, cuando van avanzando, en un momento dado se paran, ven una persona que va tambaleándose, lo habían apuñalado, los amigos piensan que está borracho, que lo que le pasa es que está borracho, y en ese momento pasan por delante de ellos 4 policías huyendo. Un 5.º policía avanza hacia la escena donde hay 3 terroristas apuñalando personas. Uno de los terroristas está agachado, apuñalando a una mujer. Al lado de esa mujer hay un hombre caído, que es el novio, y el policía uniformado que corre hacia esa escena a defender a las víctimas que están caídas, llega a los terroristas, los 2 que están de pie están custodiando al que está agachado para que nadie lo perturbe, y lo apuñalan y se cae al suelo. Ese agente se cae al suelo. En ese instante, una persona vestida de calle, que es un policía también, no sabemos que fue un policía también, pero es vestido de calle, hace un blocaje a uno de los terroristas que está de pie. Y el otro lo apuñala y al suelo. Ignacio se había bajado de la bicicleta, había echado la mano a la espalda donde llevaba amarrado a la mochila el monopatín y corre detrás de ese policía y cuando llega a la escena, en el suelo hay 4 víctimas caídas heridas, un terrorista agachado golpeando todavía a la chica tenía 18 puñaladas. No parecía, por lo que me dicen los amigos que presenciaron y el resultado, que la quisiera matar, sencillamente parecía que la estaba torturando, la estaba machacando, dándole un golpe, otro. Entonces, Ignacio en ese momento puede huir. Él está indemne, tiene un monopatín, que puede ser una buena defensa pero no es suficiente arma para neutralizarlos, pero salía a golpes con ellos. Y según cuentan los amigos de Ignacio que lo presencian, los 2 amigos, se oyen los golpes de la tabla de Ignacio sobre las cabezas de los terroristas. El terrorista que está agachado se levanta, ya son 3, uno de ellos se le va a la espalda y lo apuñala por la espalda. Ignacio debe dolerse con el golpe, se deben coger, le pega un empujón y al suelo.
un terrorista se agacha y le da otra puñalada. Ignacio muere con 3 puñaladas, se desangra con 3 puñaladas. Cuando Ignacio queda fuera de combate, habrá pasado 50 segundos, 1 minuto o lo que sea, los terroristas ya abandonan a las víctimas que están caídas y van a buscar nuevas víctimas. En un primer momento van a por los amigos de Ignacio que están presenciando la escena y los amigos cogen las bicicletas y salen corriendo. Cuando ya los amigos luego vuelven a buscar a Ignacio, ya Ignacio ya no está en ese área, ya no está en donde cayó. Ya lo han retirado y ya no está donde cayó. Ese es el atentado. El atentado dura 7 minutos, desde que la furgoneta se sube a la acera en el puente de Londres hasta que llega una furgoneta de policías con fusiles, aíslan a los terroristas y les disparan y los matan, pasan 7 minutos aproximadamente. Parece ser que, yo creo que se sabía que iba a haber un atentado, pero que la policía con armas de fuego, porque los policías londinenses no llevan armas de fuego, que andan por la calle patrullando, no llevan armas de fuego, llevan una porra y una emisora, pero no llevan armas de fuego. Entonces la policía armada con armas de fuego avanza, cuando se enteran que hay el atentado, van hacia el puente de Londres y avanzan hacia el Borough Market, que es donde matan a los terroristas. El minuto que dura la actuación de Ignacio, para empezar, rompe la escena, es decir, los terroristas no esperan verse defendiéndose de una agresión. Dominan la escena hasta ese momento. En ese momento se les coloca la escena y en ese tiempo da mucho tiempo a personas a huir, a poner tierra por el medio y a los establecimientos a poner los cierres para evitar que los terroristas entren dentro. De hecho, algunas de las heridas que habían causado las habían causado dentro de algún establecimiento. El sistema de entrar, apuñalar rápidamente y salir para seguir consiguiendo el máximo éxito de su atentado. Ese atentado al final tiene 8 víctimas mortales y 40 y tantos heridos de arma blanca, pero no mortales. Una de las razones por las que Ignacio tiene notoriedad, aparte de lo que hizo, es porque la policía londinense informa sobre el atentado y sobre que hay 6 víctimas mortales y no mete a Ignacio en la relación. Ignacio no figura como víctima mortal. Con lo cual, como había elecciones y el gobierno británico intentaba cortar en todo lo posible la información porque creían que el atentado les perjudicaba electoralmente, no quieren dar noticias, con lo cual nos tienen sin noticias desde el sábado de noche hasta el miércoles por la tarde. En ese tiempo, los telediarios en el Reino Unido aparecen porque se sabe que Ignacio está desaparecido, también hay un francés desaparecido y en España particularmente los telediarios dan una información constante. Eso le da notoriedad. Yo quiero que la muerte de Ignacio sea útil. Yo pienso que su muerte puede ser mucho más útil que hubiera sido su vida si hubiera seguido viviendo con el proyecto de vida que tenía, que era una vida rica, pero bueno, su muerte yo creo que puede ser mucho más útil. Con lo cual, el que nos hayan estado sin informar durante esos días es positivo. Hay que pensar que fue bueno, porque su muerte es más útil gracias a la notoriedad y su desaparición le da notoriedad. Otra cosa es el sufrimiento que hayamos podido tener sus familiares mientras no tuvimos información de lo que estaba pasando. Con relación a, vamos a ver, en el tiempo de su desaparición, yo no soy capaz de pensar de expresar lo que sentirían mis hijos o mi mujer. Angustia sin la menor duda, pero por la cabeza, en momentos de angustia, se te pasan 1000 escenarios y todos malos. No se te ocurre nada bueno y se te ocurre que pueden haberlo secuestrado en otra furgoneta, que puede estar en un hospital y que no sea capaz, esté tan asustado que no sea capaz de decir quién es, con lo cual
no lo identifican, y otros 1000 escenarios, todos peores. Yo cuando me dicen el miércoles que está muerto, me quedo tranquilo, porque pienso, ya no sufre. Ignacio ha muerto, murió, ya no sufre. Por el camino tuve la ocasión de dar entrevistas, porque hay una periodista que se llama Isabel Durán, que tiene relación familiar con nosotros, y me proporciona entrevistas para intentar armar bulla, hablar de Ignacio y que nos digan qué pasa con él. De hecho, Isabel Durán pues, lanza el rumor de que a Ignacio lo mató la policía británica, una víctima por equivocación, intentando meter nervios al gobierno británico para que nos digan dónde está y que desmientan esa noticia. En ese tiempo yo me encontré dando entrevistas. Yo no lo tenía claro. Yo ahora sé que un atentado terrorista no es más que un acto de propaganda. Cuanta más propaganda, mejor para conseguir un fin. Yo intenté serenar, en ningún momento acusé al gobierno británico de nada. O sea, a mí me preguntan en un momento dado que si tenemos queja del gobierno británico y en varias entrevistas intento suavizar, y en la de Dieter Brandau digo, yo creo que esto es una guerra. En una guerra hay que curar a los heridos, perseguir al enemigo, en este caso hacer la investigación policial, y dar mimos a la familia es lo menos importante. O sea, por tanto, no hay queja. Yo estaba intentando no magnificar el atentado, aunque no era tan consciente como ahora de lo que es un atentado. Cuando supe su muerte, como digo, se me acabaron las incertidumbres y me quedé tranquilo. Mi hijo ya no sufría. Al día siguiente, al salir de una misa que organizó la Embajada Española en Londres, el embajador me dijo, Joaquín, en España se dice que Ignacio lo mató a la policía. Y yo le dije, Carlos, no me lo creo. Pero por otro lado no tiene importancia. Dice, ¿por qué dices eso? Y digo, porque si lo mató la policía creyendo que era un terrorista, pues hizo bien. Porque si muere mi hijo Ignacio porque la policía le dispara pensando que es un terrorista y mata a los terroristas, tal vez se hayan salvado muchas vidas, con lo cual una muerte contra muchas vidas es un balance positivo, es bueno. Y te digo más, Carlos, si hubiera matado a mis 3 hijos, te estaría diciendo lo mismo. En aquel momento fui machista, porque yo tengo 5 hijos, tengo 3 hijos y 2 hijas, y no me acuerdo de mis hijas para nada. O sea, yo pensé en mis hijos, pues es el prejuicio de la sociedad en la que me crié, con el sentimiento de que los que tienen que dar la cara son los hombres. Mis hijas no valen menos que mis hijos, esa es la realidad. Pero bueno, así reaccioné, eso dije y eso pensé. Por otro lado, luego, cuando ya nos dicen que está muerto, nos organizan lo que entendimos que era una reunión con el coroner. El coroner es una figura del derecho británico que lleva la investigación forense de cualquier asesinato, y creímos que íbamos a tener una reunión en una mesa, alrededor de una mesa. Estábamos toda la familia allí, ya habíamos ido toda la familia. Entonces yo decidí que fueran 2 de mis hijos. Me pareció que no iba a ser operativa una reunión en la que estuviéramos todos. Mandé a 2 de mis hijos. Entonces, el embajador me dijo, ¿por qué esos 2? ¿Por qué no vas tú? Y dije, pues que esos 2 lo van a hacer su labor estupendamente, no me necesitan para nada. Entonces, mis hijos encontraron una sala de vistas en las que habría 40 personas y que no era una reunión alrededor de una mesa. Le dicen al cónsul, estaba el cónsul y el comisario de policía de la embajada y el inspector de policía de la embajada. Le dicen al cónsul, aquí no vamos a hablar. Y el cónsul les dice, o ahora o nunca. Entonces, bueno, pues ven, habrá que escuchar. Entonces sale el coroner y dice, les voy a hablar muy despacito, no se preocupen, si no entienden algo les aclararé lo que haga falta. Sí, con mucho, lo que ellos entendieron que era paternalismo. Entonces estaban enfadados y mi hija Ana les dice, hable usted despacio o deprisa, alto o bajo, pero empiece ya. Entonces el coroner se desconcierta, porque claro, en su sala nadie le tose. Se queda callado y al cabo de 2 minutos o lo que fuera dice, podrán ver ustedes el cadáver de su hermano la semana que viene.
Posteriormente haremos la autopsia y ya, pues no sé, dentro de 2 semanas podrán llevarse el cadáver. Mi hija Ana se vuelve a poner nerviosa y dice, en España las cosas no se hacen así, que como tontería es una tontería bastante sublime, pero fue lo que dijo. Y el coroner se encuentra interrumpido por segunda vez. Entonces se queda callado. Levanta un dedo, se le acerca a una persona, le habla al oído y dice, podrán ver ustedes el cadáver mañana. Entonces, y vamos a acelerar todo lo posible la autopsia para que se puedan llevar esta semana su cadáver. Bueno, a la salida de la vista se estaba viendo solo el caso de Ignacio, o sea, eran vistas individuales. A la salida de la vista el cónsul les dice, hay muchos periodistas españoles, muchos de ellos han venido expresamente para esto, debéis decirles unas palabras. Entonces mis hijos improvisan 1 minuto y medio de conversación y hablan a la prensa con serenidad y les dicen que, bueno, Ignacio, estamos muy contentos de lo que has hecho, por eso te queremos más a ti. Perdonad que me emocione. Gracias. Te queremos más a ti, a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestro país. Entonces, hablan de los amigos de Ignacio, que habían sido criticados en las redes por no defender a Ignacio, y hablan de los amigos de Ignacio, hablando bien, y cuando les preguntan por los amigos de Ignacio, mi hija Ana dice, Javi y Guille son de la familia. Bueno, los periodistas siguen queriendo preguntarles, ellos no quieren hablar más, y les dicen, ¿dónde vais a ver al cadáver de Ignacio? Y dicen, no os lo vamos a decir porque va a estar nuestra madre. Cuando dicen va a estar nuestra madre, están expresando muy claramente lo que quieren decir. Mi casa era mi mujer. Yo era el proveedor de los recursos y era el que castigaba. El amor y el hacer la casa era mi mujer, la que lo hacía. Mi mujer... En el año 74, cuando nos casamos, era programadora de ordenadores y como creímos que me iban a mandar a hacer un máster al MIT, porque a la Escuela de Minas iba a mandar un ingeniero para preparar un metalúrgico y tal, y me dijeron que me iban a mandar a mí, mi mujer deja de trabajar para acompañarme y ya ocuparse de la familia. No me mandaron, la realidad es que era absurdo, yo no sabía inglés, pero bueno, el profesor que me lo explicó lo creía y yo lo creí. Pero bueno, era absurdo, pero mi mujer tomó la decisión de que sacrificó su carrera profesional por cuidar una familia que estaba empezando a constituir. Nos casamos y después vinieron los niños. Posteriormente mi mujer, cuando nos fuimos a vivir a Galicia, a Puentes de García Rodríguez, que es un pueblo del interior, pues decidió estudiar para llenar su tiempo, porque claro, yo le expliqué, mira Ana, o te pones a estudiar o a hacer algo, ella quería estudiar, o vas a dar los cafés con las amigas, pero claro, entonces tienes que quedarte siempre hasta el final, porque las que se van antes del final son de las que hablan mal. Entonces, es machista, este comentario es puramente machista, pero bueno, eso soy yo. Mi mujer se rió y dijo, no, si es que quiero estudiar, y se hizo licenciada en Derecho. Bueno, lo que decía es que pudimos ver el cadáver. Lo vimos en un hospital a través de un cristal redondo, una especie de ojo de buey como en los barcos, y yo no estaba teniendo prácticas religiosas. Es decir, yo me había alejado de los sacramentos, en mi soberbia me permití cuestionar la autoridad de la Iglesia porque yo opinaba que había que excomulgar a unos cuantos obispos y a muchos sacerdotes. Es mi soberbia, es mi pecado. Pero en aquel momento había vuelto a ir a misa acompañando a mi mujer, porque antes de marchar Ignacio a Londres, estaba llevando a mi nieto mayor a catequesis y mi mujer lo acompañaba. Y cuando mi hijo se va a Londres, entonces mi mujer tenía que ir sola con los dos pequeños a misa y al mayor dejándolo en catequesis. Entonces yo, para que no fuera sola, lo acompañaba, pero yo
aunque estaba en la iglesia y contestaba a las oraciones, yo no era un practicante activo realmente. Pero cuando vi su cadáver y vi un gesto sereno, me pareció que tenía cara de preocupación, estaba tapado por una sábana, se le veía la cara, pensé, murió en paz, murió bien, no murió desesperado, porque yo estaba preocupadísimo de que hubiera muerto desesperado y se hubiera condenado. Cuando vi el gesto sereno dije, murió en paz, murió bien, está en el cielo, ya está todo bien. Bueno, esa reflexión a lo largo del tiempo me hizo volver a los sacramentos y volver al seno de la Iglesia. Ahora soy un cristiano, un católico practicante, sigo siendo muy pobre, no digno de ser escuchado aquí, pero bueno, he vuelto, gracias a Ignacio, he vuelto a mis prácticas religiosas. Comentaba hace un rato en la comida comentaba que yo, cuando era niño, yo pensaba que qué suerte habían tenido los apóstoles, porque claro, era muy fácil, conociendo a Jesucristo era facilísimo, creía yo. Bueno, pues yo supongo que era completamente infantil e ingenuo, porque no tienen más mérito el que tiene fe ahora que los apóstoles. Probablemente tenga menos, porque los apóstoles estaban viendo la mugre en la que se vivía en aquel momento y nosotros estamos viviendo en el mundo de la abundancia y la magnificencia. Creo que es mucho más fácil la fe ahora que entonces. Pero en cualquier caso, yo tengo la impresión de que yo tuve la enorme suerte de recordar a Ignacio, de saber que Ignacio era una persona devota, mi mujer también lo es, en eso Ignacio y mi mujer eran especiales dentro de mi familia. Ignacio era una persona devota con unas prácticas religiosas muy sólidas y me permitió pararme a pensar, incluso últimamente ser capaz de darme cuenta de que mis pecados son, yo creo que los 10, pero particularmente es la soberbia, que yo supongo que es la puerta de todos los pecados. Es que nos creemos a alguien, y nos permitimos juzgar. Bueno, os quise contar esto. La vida de Ignacio, a lo largo de su vida, él hace muchas cosas que en mi opinión tienen mérito. Ignacio, estando en la universidad, bueno, Ignacio es un chico que le dicen cuando empieza el instituto que no vale para estudiar, los psicólogos dicen que no vale estudiar, que piensen aprender un oficio, y estudia, y se esfuerza, y hace una carrera compleja porque es derecho español en 2 años, derecho francés en otros 2, dando el 90% de la materia que se estudia en España en 5 años en la Complutense o el 90% de lo que se estudiaba en el máster de Derecho que hizo en la Sorbona. O sea, tiene mérito. Por otro lado, cuando muere habla 4 idiomas. O sea, él, para no valer para estudiar, parece que sí fue capaz de montar sus circunstancias, ¿no? Él, estando en la Sorbona, cuando ya parecía que ya le iba bien, porque él cuando llega a la Sorbona se encuentra con que sus compañeros son franceses o vienen de centros como el Liceo Francés, sitios saben mucho más francés que él, con lo cual el tercero podría haber sido muy complejo, pero aprobó y pasó a cuarto. Pero en cuarto repite, porque en una clase en la que daba una persona que era un peso pesado de la política francesa, la interrumpe en clase a la profesora y le dice, oiga, ¿por qué no se deja de dar dogma fascista y se ciña al programa? Suspendió esa asignatura y perdió el curso con una asignatura. Fue un momento muy malo para él porque tenía muy poco que hacer. El tedio es el peor enemigo que podemos tener y tenía que rellenar su tedio, la sensación de fracaso. Él era un hombre con mucho afán de logro, con mucho afán de superación. Hizo cosas para superarlo. Por ejemplo, se sacó una entrada permanente de cine que le permitía ir a cualquier sala de cine de una cadena, con lo cual para él ir al cine lo entretenía y además le permitía aprender francés. Visita un convento donde estaba una tía abuela suya de superiora, y cuando en la cena del primer día el párroco se pone a servir vino, él dice, yo no tomo vino. El párroco le dice, ¿por qué? Dice, porque no quiere, mi padre no quiere que tome vino. Dice, ¿y qué importa lo que diga tu padre si no está aquí? Dice, bueno, usted está equivocado. Yo hago lo que diga mi padre mientras mi padre se haga cargo de mis gastos. No necesitaba presumir. Es un hombre que no necesitaba presumir,
y que no era capaz de envidiar, era capaz de sentirse, de hablar magníficamente de personas que hacían cosas que él creía que él no podía hacer. Era capaz de admirar y de elogiar lo que a él le gustaría que se le diera el bien, lo alababan los demás. Era muy inocente y no tenía maldad en ese sentido. Yo soy tremendamente envidioso porque yo me creo alguien excepcional, pero él no necesitaba eso. Él era una persona inocente. Y bueno, a lo largo de su vida hace cosas notables. Por ejemplo, cuando pierde el empleo que creía que ya estaba encajado en el Banco Popular, cuando lo quieren dejar fijo de plantilla, después de pasar un proceso y haber estado en proyectos internacionales, llevando emisiones internacionales, dicen que es tímido los psicólogos cuando lo quieren hacer fijo y va a la calle. Yo pensé, este se me mete en la cama y no se sale en 6 meses de la cama. Y cuando llega a casa dice, me han despedido, no me hicieron fijo, me voy a la calle. Dice, pero no hay que preocuparse, voy a sacar el proficiency. Él no había vivido más que 8 días en Irlanda, nunca había vivido en un país angloparlante, y saca el proficiency. En meses lo saca. Y decide ser experto en algo que había visto en una auditoría interna de un banco francés y se hace experto en la persecución del delito económico y consigue que lo contraten en eso y consigue presentar trabajos en congresos en Madrid y le piden que vaya a congresos internacionales con ese trabajo. Y va, pero como su banco no le pagaba el viaje, se lo paga la organización. Y eso ocurre 2 veces. Ese banco termina despidiéndolo porque le piden que baje los dictámenes que hace para decir este proyecto no se puede financiar porque puede estar financiando tráfico de armas o tráfico de drogas o construcción de armas nucleares en Irán. Le dicen que baje el pistón, que no sea tan riguroso. Y él dice, yo tengo que hacer informes serios. No me hagáis caso, pero no me podéis pedir que no sea riguroso en mis dictámenes. Lo despiden. Igual que eso ocurre en otras ocasiones haciendo cosas. Por ejemplo, él tiene un ambiente en un momento dado, que ya tendría sus 32 años o por ahí, tiene un ambiente en el que va a patinar y hay gente más joven patinando, pero bueno, tiene un ambiente muy bueno. Cuando no está trabajando, pues va a patinar y aparecen unas pintadas en una iglesia Villanueva del Pardillo sacrílegas, y cuando se entera que 2 de la pandilla que se reúnen son los que las han pintado, no vuelve a ir a esas reuniones. Y cuando lo llaman los amigos, ¿por qué no vienes? Dice, es por esto. Entonces los amigos vienen a buscarlo y tal, se reconstituye la pandilla, pero dice, a esos 2 no los quiero ver. Pero él sacrifica, o sea, queda solo si es necesario, pero no está dispuesto a admitir eso. Él, cuando se muere, me cuentan muchas historias, pero una de las historias la cuenta un legionario que viene y nos explica que, bueno, se quita una condecoración y se la pone a la bandera que cubre el féretro, y nos explica que él tenía un hijo que estaba pasando unos momentos muy malos y que en servicios sociales les dicen que busquen a alguien joven que les sirva de referencia. Y al parecer Ignacio, una temporada que estuvo en el paro, pasaba las tardes en aquella casa acompañando al chico hasta que el chico estuvo mejor, después lo empezó a llevar y presentarle amigos y ese chico había enderezado su vida. Pero eso lo hace con una familia a la que no conoce. Y influyó en la vida de mucha gente porque él relacionaba con gente más joven, muchos de ambientes que tuvieron menos oportunidades, y los presionaba para que estudiaran y tal. Hay un amigo suyo, Héctor, que él, en un momento dado, Héctor le pide Ignacio a su madre que lo defienda en un juicio porque había hecho una pintada en el instituto al que iba, y bueno, su madre consigue que retiren la denuncia y lo anima, y ese hombre se gana la vida magníficamente como informático. Es decir, Ignacio influyó en la vida de muchas personas porque era bueno y creíble, porque lo que decía respondía a lo que hacía, y por tanto, para la gente joven con la que se relacionaba, porque muchos de los que se relacionaban en el mundo de patín, la gente de su edad iba dejando de patinar, lo veían creíble y lo veían ejemplar, y yo creo que hizo mucho bien en vida. Como el tiempo es breve, tampoco, bueno, se pueden contar muchísimas cosas, pero yo creo que hay que respetar el tiempo.
Permitirme comentar dos cosas, como soy fan de los dos, sin menoscabar al siguiente, a Diego, pero soy fan de los dos. Me gustaría recoger unas palabras precisamente de Ana, hermana de Ignacio, que yo creo que recoge muy bien todo esto que hemos escuchado de su padre, de Joaquín. Dice, lo sorprendente de esta historia es descubrir que Ignacio no hizo nada sorprendente visto desde su mundo. Somos nosotros quienes no estamos dispuestos a pagar el precio que él derrochó con valor aquel día. Pienso que en realidad Ignacio se había preparado toda la vida para morir así, peleando por lo correcto, como pudiera y a pesar de las consecuencias. Creo que siempre tuvo razón y nos superaba a todos. Ahora nos deja una lección por aprender, porque nos cambió a muchos con su actitud y sabemos que tenía razón, que es necesario subir la voz cuando lo correcto no se impone, que merece la pena participar y hasta pelear, que merece la pena defender nuestra libertad y plantar cara a los que abusan de nuestra dignidad. En casa, en el colegio, en el trabajo y, si hace falta, en el puente de Londres. En esta misma línea, que sepáis que se está moviendo la causa de canonización de Ignacio Echeverría, gracias también un poco al apoyo de Acción Católica General y sobre todo también de la CDP. Entonces, que es bueno también rezar por su intercesión, ¿no?, para que también se pueda mover un poco la causa de canonización y que, bueno, ahora nos van a preguntar también alguna cosilla más. Quería hacer un comentario. Cuando muere Ignacio, leemos tantas cosas hablando de él que yo tuve miedo a que mis nietos pensaran que Ignacio era una especie de Rambo con el intelecto de Menéndez Pelayo. Y claro, había que desmitificarlo. No podíamos dejar que quedara en el recuerdo que era excepcional, porque no lo era, era normal. Y por eso escribimos un libro en el que recojo el testimonio de mucha gente. Esa carta de Ana, yo les pedí a mis hijos y a mi mujer que escribieran, pero no conseguí que todos escribieran, pero Ana me mandó tres páginas. Y me dijo, papá, las 2 primeras me gustan mucho, están correctas. La última, tengo que volverla a escribir. Por favor, no se la mandes a Javier de Juan, al editor, hasta que la vuelva a escribir. Pero claro, corría el tiempo y se la mandé, y entonces tiró a la basura las 2 primeras y publicó la última. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Tengo 2, una para Jordi y otra para Joaquín. Si alguno tiene todavía alguna por ahí, para Joaquín, pues no, me la puede pasar. Vamos a escuchar primero la de Jordi. La pregunta era, Jordi, ¿alguna vez has dudado que Dios no está contigo? Gracias por tu testimonio. Jamás he perdido la fe en Dios, ni he dudado que Dios no esté conmigo. No concibo mi vida sin tener fe en Cristo, sin amor ni humor. Muy bien. Y la pregunta que tengo para Joaquín es, gracias por su testimonio. Ignacio está en el inicio de su posible proceso de canonización. ¿Cómo está esta cuestión? Un tiempo después de la muerte de Ignacio, un año después, hicimos una misa. Bueno, cada año hacemos una misa por su eterno descanso. La realidad es que, y lo cuento así, porque yo creo que todos debemos pensar lo que hacemos. Mi mujer, que es una persona devota, lo fue siempre, llamó a la iglesia donde habíamos hecho el funeral, que no es nuestra parroquia, pero era la iglesia más grande que había allí, y pidió que le hiciera una misa en honor a su hijo Ignacio. Se equivocó y usó la palabra honor. Y la persona que cogió el teléfono le dijo, nosotros no hacemos esas cosas, y colgó. Entonces yo llamé a la parroquia que tenemos cerca de nuestra casa, que era la que solíamos ir, y le pedí que nos hicieran una misa por el eterno descanso del alma de Ignacio. Entonces vino a oficiarla Monseñor Martínez Camino, un obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, y nos conoció a la salida de misa y estuvimos charlando. Entonces, unos meses después nos llamó y nos pidió que fuéramos al arzobispado y nos propuso que iniciáramos la causa. A mí, cuando me dice eso, yo no había vuelto todavía a los sacramentos. Le dije, pero
¿qué pintamos nosotros iniciando una causa? Y me dice, en el cielo hay miles de millones de santos y no se los puede canonizar a todos. Y no es que haya que canonizar a los que más mérito tienen, hay que canonizar a los que puedan ser más referente. Y Ignacio puede ser un referente para la juventud, en mi opinión. Entonces se debe iniciar la causa, luego pasará lo que pase, puede ser que no llegue nunca a ningún sitio, pero en mi opinión se debe iniciar y en mi opinión debe ser la familia. Y entonces, bueno, nos recomendó que hiciéramos una asociación para promover la causa, que nos apoyara en lo que hiciera falta y en ese punto estamos. La única acción oficial que se ha hecho hasta ahora es que el Arzobispado de Madrid consultó con la diócesis de Londres competente y con el Vaticano y decidieron que la causa se iniciara en Madrid, no en Londres, que era donde correspondía iniciarla, pero llegaron a ese acuerdo. Y luego la asociación hemos contratado a un postulador que se ha dedicado a recabar testimonios y ese postulador ya tiene un número de testimonios que él considera que puede ser suficiente para iniciar la causa. Lo que pasa es que en el Arzobispado de Madrid hay varias causas pendientes de inicio y cuando sea el momento oportuno, pues se presentará al apositio o como se llame el documento y bueno, el Arzobispado lo estudiará y considerará que es suficiente o pedirá aclaraciones o lo que sea. Pero bueno, al final esto está en manos del Espíritu Santo. Y vamos a ver, yo entiendo que Ignacio está en el cielo y lo que hagamos en la tierra no va a cambiar su postura en el cielo. Lo que pasa es que sí puede hacer que la muerte sea más útil, que es lo que yo quiero, que su muerte sea útil. Pero bueno, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es Ignacio. Tengo otra pregunta. ¿Qué piensan los británicos de su hijo? Bueno, en el Reino Unido tengo que decir que se le dedicaron muchas atenciones. En primer lugar, la policía, en Londres hay 3 cuerpos de policía, en el municipio, vamos a ver, como se llame, en Londres, 3 cuerpos de policía. Nunca se habían unido para dar un reconocimiento hasta la muerte de Ignacio. Y se reúnen los 3 cuerpos para hacer el reconocimiento. A Ignacio y a más personas. Y el reconocimiento es una especie de diploma, lo que se entrega, y está redactado en español y en inglés. O sea, son dos títulos de algún modo, y eso no es habitual, los ingleses no traducen. La reina de Inglaterra le da la George Medal, y en la motivación de la George Medal, leyendo la motivación, dan 3 George Medal simultáneas. La de Ignacio a título póstumo, la del policía uniformado que corre delante de Ignacio, que está vivo, gracias a Dios, y la del otro policía que interviene, que también está vivo, gracias a Dios, que esos están pero leyendo hay que leer la motivación para darse cuenta de la alabanza tan enorme. Los cuerpos superiores de la policía británica llevan desde el año 60 y tantos dando reconocimientos. Empezó dándolos el reino, vamos a decir, el Reino de Inglaterra, los cuerpos superiores del Reino de Inglaterra, luego se incorpora Gales, luego se incorpora Belfast y cuando se le da a Ignacio se incorpora por primera vez Escocia. Nunca se había incorporado Escocia y acababan de hacer un referéndum para salirse del Reino Unido, pero sin embargo no quieren estar ausentes de ese reconocimiento. Por otro lado, cuando muere Ignacio, la policía británica quiso venir a vernos ese verano del 2017, pero yo no estaba fuerte, yo no los quise recibir. Y le dije a mi hijo Enrique, que era el enlace con ellos, que no vinieron. El año siguiente, 2018, en la primavera, vinieron a vernos y nos trajeron la testimonial impresa, para que viéramos lo que habían declarado las personas que presenciaron el atentado. Y en el 2019 vinieron otra vez a vernos. Y esa vez nos trajeron el vídeo en el que se ve cómo huyen los policías. No me dieron copia. Claro, darme copia de un vídeo en el que se ve huir a la policía no es bonito. Pero vinieron y se empeñaban en que nosotros nos personáramos en la causa. Que fuéramos parte que reclamara lo que tuviera que reclamar. Y yo me negué a personarme en la causa, igual que me había negado a que se hiciera una segunda autopsia. Y me negué a que se hiciera la segunda autopsia para demostrar mi plena confianza en la policía británica y en que no lo había matado la policía. Y también para que
en caso de que lo hubiera matado la policía de un disparo, para que no se supiera. Yo me negué. Y cuando llegó el momento de presentarnos en la causa, me negué a que nos presentáramos en la causa porque quería demostrar mi total confianza. Presentarnos en la causa podría significar una reclamación económica por descuido o por lo que fuera, etcétera. Pero yo me negué a presentarme en la causa porque para mí es mucho más importante Occidente que Ignacio, que su muerte, o que mi interés, porque ¿qué más da? No importa, lo importante es que Occidente está siendo se intenta avasallar Occidente por una causa islamista, y yo no tengo mucho contra los terroristas que mataron a mi hijo Ignacio, pobres infelices, los han engañado, creyendo que estaban consiguiendo el favor de Dios, han conseguido morir pecando. Esos no me importan, pero la causa islamista sí me importa, porque es el mal, igual que fue el mal todos los movimientos terroristas que sufrió España o el IRA. Y para mí eso es mucho más importante que yo, que mi familia o que la muerte de Ignacio. Vamos a terminar aquí. Recordaros solamente un par de cosas por si alguno de los presentes o conocidos quiere colaborar. Tenemos la asociación Helados, que es la asociación que promueve, bueno, uno de los movimientos que promueve Jordi para la investigación del ELA y para poder también colaborar con gente que padece esta enfermedad, y también la asociación Ignacio Echeverría, con la que también podemos colaborar. Esas dos asociaciones, Helados, sin H, Helados, y la fundación o la asociación Ignacio Echeverría. ¿Vale? Sin más, muchísimas gracias a los dos y me alegro de desvirtualizaros.